En este momento conviene retomar una enseñanza que nos dejó aquel pasaje donde está el fariseo y el publicano. Y el fariseo justifica su conducta al compararse con la conducta del publicano. Y una de las enseñanzas que nos puede dejar ese pasaje es la siguiente. El comportamiento del otro no debe de ser para mí un parámetro para mi propio comportamiento. Mi comportamiento no debe de depender de cómo se comporta el otro. El fariseo decía: yo no soy como el publicano, yo soy bueno, yo cumplo con todos mis deberes. En cambio, el publicano, pues ese nos quita los impuestos, ese nos roba, el publicano es malo, yo soy bueno. Y justificaba delante de Dios su conducta comparándose con el publicano. Nos dice la Escritura, al final, el que regresó justificado delante de Dios no fue el fariseo, sino fue el publicano por su oración humilde. A lo mejor el publicano sí era todo los defectos que decía el fariseo, tal vez sí, pero tuvo la sencillez y la humildad de reconocer sus faltas delante de Dios y de pedirle perdón a Dios por su propio comportamiento, sin fijarse en el comportamiento de los demás. Y creo yo que esta es una enseñanza clave para nuestra vida de todos los días, para nuestra vida en la que nos relacionamos con otras personas. ¿Cuántas veces yo como sacerdote he escuchado que hay personas que dicen, como los niños, ¿verdad? Oye, hijo, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? Ah, porque él me pegó primero. Ah, entonces si tu hermanito es un pegalón, ¿tú también te vas a convertir en un pegalón? A ver, hermano, hermana, ¿por qué adoptaste ese comportamiento? Ah, es que mi otra hermana es mala y hace cosas, y entonces pues yo no me dejo y yo también hago cosas. El hecho de que tu hermano o tu hermana sea mala, ¿vas a justificar tú para ser malo tú también? Y esto se da sobre todo en la relación de padres e hijos, y que hoy nos habla precisamente la primera lectura, que nos dice: hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Y por supuesto nos recuerda el fundamento del cuarto mandamiento, que es el capítulo 20 del libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Eso dice Dios. Dios jamás dice: juzga a tus padres, porque no les tocaron los padres que hubieran querido que les tocaran. Y volvemos a la parábola del escriba y el fariseo. Yo no soy quien para juzgar a mi hermano, mucho menos soy quien para juzgar a mis padres. El cuarto mandamiento, fundamentado en Éxodo 20, nos dice: hónralos. ¿Qué significa honrarlos? Respetarlos, enaltecerlos, darles honor, que se sientan orgullosos de ti como hijo, como hija. El mandamiento no nos dice: júzgalos,
Si tienes un papá malo, tú también debes de ser malo. Eso no dice el mandamiento. El mandamiento dice, hónralos. Del lado de los papás, ¿cuántas veces no nos ha tocado a nosotros ver cómo, siendo personas con una conducta negativa, cuando Dios les manda un hijo, se vuelven buenas personas? O cuando un padre recibe el cariño de sus hijos, deja su maldad y se abre a la bondad. No lo sabemos. ¿No crees tú que también los hijos puedan ser un instrumento de Dios para convertir a los padres? Porque normalmente siempre lo vemos en sentido inverso. Los padres tienen la obligación de educar a los hijos. Los padres tienen la obligación de dar un buen ejemplo a los hijos. Los padres tienen la obligación de dar manutención a los hijos. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. ¿Y cuál es la obligación de los hijos? Los hijos también tienen obligaciones. Y la obligación de los hijos es no juzgar a sus padres. La obligación de los hijos es respetarlos, es enaltecerlos, es darles honor, es que los padres se sientan orgullosos de los hijos. Dice también San Lucas que Jesús vivía sujeto a sus padres. Claro, algunos dirán, pues sí, pero a Jesús le tocó como padre San José y como madre la Virgen María. Pero si viera los papás que me tocaron a mí, Dios no te deja solo. ¿Acaso crees que te manda a la guerra sin las herramientas necesarias? ¿Y qué tan importante es el cuarto mandamiento? Que nosotros sabemos que tenemos 2 tablas de la ley. La primer tabla tiene 3 mandamientos y la segunda tabla tiene 7 mandamientos. El mandamiento que encabeza la primer tabla, amarás a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento que encabeza la segunda tabla, honrarás a tu padre y a tu madre. Para que nos demos cuenta, la prioridad en la caridad respecto a las relaciones que tenemos con el prójimo. ¿Quién es el primero en la caridad en el que tú te debes de esforzar? Tu padre y tu madre. A los padres no se les juzga, a los padres se les ama y se les honra. Somos hijos y debemos esforzarnos por tener un trato especial a nuestros padres. Y si ya fallecieron, recordar con honra su legado, recordar con honra su memoria y hacer vida los valores que ellos en vida nos enseñaron a nosotros. Por lo tanto, podemos decir que este mandamiento también se extiende a los abuelos, a los antepasados, a los que hacen las veces de padre. ¿Quién en tu vida hace las veces de padre y qué tanto le honras o solamente le juzgas? Esto es lo que nos enseña el cuarto mandamiento. Esforzarnos en vivir el cuarto mandamiento para dar frutos espirituales de paz y prosperidad. Nuestros padres son instrumentos de Dios, por los cuales Dios se valió para darnos la vida. Y el hecho de tener vida es un don tan maravilloso que no sabríamos cómo corresponder a él. Valoramos la vida y no podemos hacer más que agradecer a nuestros padres que fueron instrumento de Dios. Y si cultivamos una relación sana con nuestros padres, se nos hará más fácil cultivar una relación con Dios.
Porque la primera figura que tiene Dios para con nosotros es la figura de Padre. Y si tú tienes una sana relación con tu Padre, vas a tener una sana relación con Dios. Muchas veces, cuando uno escucha a los jóvenes, cuando uno escucha a personas que no quieren saber nada de Dios, te das cuenta que detrás de ello hay una muy dañada relación con sus padres. Cultivemos una sana relación con nuestros padres, pues nos dice el cuarto mandamiento, eso nos procura frutos espirituales de paz y de prosperidad. La familia sigue siendo la célula fundamental donde se vive el amor, donde se viven los valores cristianos, donde aprendemos a acuñar el respeto entre los miembros de una familia, en donde asumimos responsabilidades personales y responsabilidades ante Dios. Desafortunadamente, en nuestra sociedad hay muchas familias rotas y por eso también se ofrece la herramienta de las pequeñas comunidades, para que en las pequeñas comunidades nosotros vivamos verdaderamente como una familia, aprendamos el respeto, aprendamos a vivir en el amor y en la fraternidad, aprendamos en la comunidad vivir nuestras responsabilidades hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y un comentario respecto al Evangelio. Así como el cuarto mandamiento nos dice, debemos esforzarnos por honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el Evangelio nos dice, debemos esforzarnos por ganarnos el cielo. Debemos esforzarnos por ganarnos la salvación. Porque va a llegar un día en que la puerta del cielo se cierre y muchos van a tratar de entrar y no van a poder. Dios es misericordioso y por eso se hizo hombre y por eso vino a nosotros y por eso nos enseñó su palabra y por eso nos dejó los sacramentos y por eso nos dejó la iglesia. Nos ha dado los medios para que podamos alcanzar el cielo. Es más, podemos decir que para Dios la puerta del cielo es tan ancha como el cielo mismo, porque decimos, Jesús se entregó por todos, derramó su sangre hasta la última gota por todos, para darnos a todos la salvación. La puerta la dejó abierta de par en par, pero somos nosotros, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, que debemos de responder a esa invitación. Debemos responder a ese llamado y abrazar la salvación. Pero es a nosotros a quienes la puerta se nos hace estrecha, a quienes la puerta se nos hace pequeña por nuestras debilidades, por nuestras limitaciones, y nos pareciera a veces imposible poderla atravesar. El Evangelio nos dice, agonícense, así dice el original del Evangelio, agonícense, esfuércense hasta la agonía, como el luchador en el estadio, como el cristiano en el Coliseo romano. Así debe de ser nuestro esfuerzo para ganarnos el cielo. No crean, es una falsa creencia que por el hecho de creer en Jesús, Él nos va a venir y nos va a rogar y nos va a llevar volando hacia el cielo, aunque nosotros no querramos. No, hermanos, Jesús vino y nos dio todos los medios, pero somos nosotros los que debemos de responder. ¿Y cómo podemos responder nosotros? Viviendo las enseñanzas que nos trajo Jesús, viviendo una vida moral de acuerdo a los mandamientos,
no vivir como paganos, vivir como cristianos, vivir siendo hijos que honran a sus padres, por ejemplo. Jesús nos abre la puerta de par en par, pero a nosotros se nos hace estrecha porque nuestra vida actual nos enseña que todo debe de ser fácil, que nada nos debe de costar trabajo, que con un control remoto, con un simple clic, podemos obtener lo que querramos. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Y como el mundo nos enseña que todo es fácil, caemos en la trampa de pensar que el cielo se nos dará con un clic, compartiendo solamente imágenes de Dios en las redes sociales. Esfuércense. No se trata de una vida fácil y cómoda, la vida cristiana. Se trata de esforzarse hasta la agonía. Agonícense. Cristo, para lograr la voluntad del Padre, no solamente luchó, sino que vivió también su agonía. No escatimemos esfuerzos, porque ganarnos el cielo no solamente vale la pena, ganarnos el cielo vale la vida y la vida de eternidad. A ejemplo de Jesús, el Verbo encarnado que vino a dar su vida en rescate por muchos. Que así sea. Que así sea.